En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí estudiando en su programa Viva y Eficaz el libro de Marcos, analizando los milagros, prodigios, actitudes, palabras, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el pasaje donde Jesús calma la tempestad, mostrando su poder soberano, su poder divino y su soberanía respecto a todo lo que Él ha creado. Si Él es el autor de todo cuanto es y existe, entonces Él es el Señor de toda su creación. Él gobierna, Él dirige, Él manda y toda su creación le obedece. Aquí estamos estudiando el pasaje cuando los discípulos temieron perecer, morir ahogados y despertaron a Jesús que dormía en la popa, en uno de los extremos de la barca. Y al Señor lo despertaron ellos y el Señor se hizo cargo de la situación y ordenó, habló, porque la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios domina. Siempre el Señor, desde el principio, cuando no había nada y cuando estaba en el principio, Él habló y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Sea la creación, las estrellas, las galaxias. Todo fue formado por la palabra de autoridad de Cristo. Y todo está bajo la autoridad de Dios y de su palabra. Entonces el Señor reprendió al viento y reprendió la tempestad, el agua, y hubo grande bonanza. Inmediatamente, aquella tempestad que amenazaba de tragarse vivos a los discípulos al fondo del lago, cesó, se hizo grande bonanza. Y el Señor planteó dos preguntas a sus discípulos después de este milagro, después de manifestar su poder divino, su poder soberano. ¿Por qué están ustedes amedrentados? Esta pregunta merece una respuesta que Jesús mismo la respondió. Y esta pregunta también manifiesta una extrañeza del Señor. El Señor está como extrañado, un poco sorprendido de que los discípulos tengan miedo estando Él en la misma barca. Eso indica que los discípulos todavía no entendían quién era Jesús. Hay también actualmente cristianos, hombres y mujeres, que no entienden ni comprenden quién es Jesús en cuanto a cómo es Él. Él es Dios. Él es Dios. Se hizo hombre para estar con nosotros y para redimirnos. Se hizo hombre. Perdón. Y el Señor le plantea esta pregunta a sus discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué esa angustia y ese miedo de perecer? Y decía en las palabras anteriores del programa que hay muchos cristianos,
o que habemos muchos cristianos que en ciertas condiciones nos ponemos nerviosos y tenemos miedo. Y la pregunta del Señor, ¿por qué tienen miedo? Porque lo característico de los cristianos, lo que de verdaderamente nos define son dos cosas. Que nos amamos porque tenemos el amor de Dios y porque tenemos paz a causa de nuestra confianza que tenemos en Dios. Entonces, los discípulos, asombrados por el milagro que había hecho Jesús, preguntaron, ¿y quién es este? Esta es una pregunta que todo cristiano debe de contestar. Esta pregunta demanda de nosotros un estudio exhaustivo de quién es la persona de Jesucristo. Esta pregunta demanda de nosotros que comprendamos el poder de Dios. ¿Cómo es que Dios gobierna sobre la naturaleza y gobierna sobre todo? ¿Cómo Él manifiesta su soberanía y su poder sobre toda su creación? Por eso se preguntaban, ¿quién es este? Y quienes hacían esas preguntas dentro de la barca eran sus discípulos, los más cercanos, los 12. Estaban preguntando, ¿y quién es este? Que hasta los vientos, hasta la tempestad, hasta la naturaleza misma le obedece. ¿Quién es? Y esa pregunta es una pregunta para todos nosotros. Para mí, para usted, para todos los cristianos, para todos los seres humanos, pero principalmente para la iglesia, para los discípulos, para los redimidos y escogidos por Dios. Esa es una pregunta que debemos de contestarla. ¿Quién es Jesús? Pero nos obliga a tener un estudio exhaustivo, profundo, de quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese verbo se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vieron como Dios mismo, vieron su gloria, su poder, su sabiduría, su amor, su propósito, comprendieron el propósito divino. Habitó entre nosotros, palpamos a aquel que es la vida, lo escuchamos sus palabras de gracia y de sabiduría. Estaban ya después de estas experiencias y después de la muerte y resurrección de Cristo, comprendieron a plenitud quién era aquel a quien los vientos y las tempestades le obedecían. Aquí se está manifestando el poder de Dios. Aquí Cristo nos está diciendo que Él es Dios, que Él gobierna, que nada nos puede suceder porque Él está a cargo de todo. Aunque estaba durmiendo, los discípulos hubieran tenido la confianza de que nada les iba a suceder. Nosotros podemos ir a la cama y en efecto lo hacemos todos los días en la noche. Cansados vamos a dormir. Pero el Señor está a cargo. Dice la Biblia, no se dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. Sus ojos están atentos a sus hijos. Nosotros estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Nada nos puede suceder. Y si algún día vamos a morir, es por voluntad de Dios. Porque ciertamente todo ser humano tiene que morir, salvo aquellos
que estemos todavía vivos en la segunda venida de Cristo. Así que nuestra vida, hermano y hermana, en las manos de Dios está. No debemos de vivir con temores. Se supone que lo característico de los cristianos es que vivimos por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Que no debemos de temer, que debemos de vivir confiados, porque la vida nuestra en las manos del Señor está. Y el propósito de nuestra vida ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Y por esa razón las Escrituras declaran que todas las cosas cooperan o ayudan para bien a nosotros, los que amamos a Dios, los que creemos en Dios, a nosotros que somos los creyentes, que hemos recibido por la fe a Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador y como Dios que se manifestó en forma humana para llevar nuestros pecados en la cruz. Entonces no hay razón alguna para vivir con miedo, para vivir en grande angustia. No pueden o no debe de haber cristianos que no pueden dormir porque tienen miedo. Hay cristianos que hasta tienen miedo de salir a la calle porque dicen que algo malo les va a suceder. ¿Y cómo es que nos va a suceder algo malo si la Biblia dice que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Debemos entonces aprender a confiar en Él. Creo que uno de los pecados que continuamente estamos cometiendo contra Dios, contra su palabra y contra su fidelidad es el pecado de dudar de Él, de tener miedo. El Señor le decía a los discípulos, no temáis. Siempre les decía, no temáis. En una ocasión les dijo, no temáis manada pequeña. Porque el Señor les quiso decir que el futuro, el destino de ellos estaba asegurado, porque al Padre le ha placido daros el reino. No, en este día jueves, no debemos de temer. Estamos orando todas las mañanas, como todo cristiano ora, y se encomienda a la soberanía, al cuidado y al poder de Dios. Así que nada nos puede suceder. El Señor está con nosotros todos los días. Nada nos puede pasar porque mayor es el que está en nosotros, que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, que habita en nuestros corazones, que el que está en el mundo, que es el diablo y sus demonios. Ni el diablo ni los demonios pueden hacernos daño. Dice la Biblia que el mundo está bajo la autoridad y poder del diablo, del maligno, pero el maligno no nos puede tocar a nosotros, porque somos sus hijos, los hijos de Dios, porque el Señor nos ha redimido, nos ha hecho su propiedad, nos ha sellado por el mismo Espíritu Santo. Y no debemos de tener miedo. Es una contradicción, una incongruencia que siendo creyentes nosotros tengamos temor. Porque si tenemos temor, eso significa que no somos creyentes. Un creyente es aquel que confía y ha depositado su vida
en las manos todas poderosas de Dios, en su soberanía, en su poder. Si estamos en las manos de Dios, ¿quién nos puede hacer daño? ¿Quién puede estar en contra de nosotros si Dios está a nuestro favor? Y por eso es que el Señor, con toda extrañeza, le dijo a sus discípulos: ¿y por qué estáis amedrentados? ¿Sabía usted, hermano y hermana y amigo que me escucha, que eso de vivir con miedo, con angustia, con estrés, hay gente que ya ni puede dormir? Toma pastillas para dormir y aún así no puede dormir. Hay gente que vive con miedo, que no abre la puerta de su casa, que viven encerrados, enjaulados, que viven como en un sótano, viven como reos, que están encerrados y que están rodeados de grandes muros y con serpentina y también con un sistema eléctrico y con rótulos. No se acerque, que aquí está cerca, está electrificada. No se acerca porque aquí tenemos perros que lo pueden despedazar. ¿Qué es lo que está mostrando esas personas que viven en esos búnker y que le llaman casas, pero que no son casas, son cárceles? ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no conocen quién es Jesucristo. Aún los discípulos no entendían ni comprendían la identidad de nuestro Señor. ¿Quién es este? Que aún la naturaleza misma le obedece. La respuesta es que Jesucristo es Dios. Es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Él es Jesucristo, ese Dios maravilloso que habló y todo fue hecho, que gobierna, que es omnipresente, que está siempre delante de nosotros y ahora más aún está dentro de nosotros porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y su palabra es verdadera. No podemos dudar de la fidelidad, de la veracidad de su palabra. Él dice que somos sus hijos, que debemos de vivir en paz, que no debemos de tener miedo. El miedo es la emoción más destructiva, destruye al ser humano. No solamente su alma, su mente, su voluntad, su espíritu, destruye también el cuerpo. Hay gente que no puede dormir y se muere porque no puede dormir. Hay gente que padece de un estrés crónico y los años de su vida se acortan. Mueren jóvenes porque no hay cuerpo que pueda soportar el miedo, el pavor, la angustia, el terror que se apodera de ellos. Y por eso Jesús nos pregunta a nosotros, los discípulos, a nosotros, los cristianos creyentes, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no podéis tener fe? La fe es la confianza en Dios. ¿Por qué no podéis tener fe? Dios no quiere que vivamos en temor. El temor es dañino. Él quiere que tengamos paz, confianza, plena certeza y seguridad que estamos en las manos del Señor y que nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Dios le bendiga. Aprendamos a tener confianza, vivamos en fe. El justo por la fe vivirá. Hasta mañana, si así el Señor lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.